Unos datos, los más actualizados que tengo de Johns Hopkins, de la Universidad de Johns Hopkins. Al momento van más o menos 890,000 casos confirmados de contagios y cerca de 45,000 muertes. En Estados Unidos, 190,000 contagios, 4,127 muertes. En China, 82,361 casos y 3,316 defunciones. Italia, 105,792 casos y 12,428 muertes. España, 102,136 casos con 9,053 defunciones. Y en México, 1,215 casos con 29 muertes. ¿Qué es lo que hemos visto en las últimas semanas? Que casi todos los países siguen una tendencia bastante similar y que hay un punto de inflexión en donde o se disparan los casos o se empiezan a controlar de alguna manera. Me parece que hay tres discusiones importantes en el momento. Una es la utilidad del distanciamiento social. Creo que en Estados Unidos se ve claramente, por ejemplo, San Francisco, cómo hay un punto de inflexión en donde deja de crecer exponencialmente por el distanciamiento social, y también lugares donde no se ha aplicado de manera correcta, como los casos no se controlan, que es, por ejemplo, fue Nueva York por algún momento. Ayer el presidente Donald Trump, ya de manera muy clara y dramática, pidiendo a la gente que no salga, ya hablando de una situación francamente escalofriante para Estados Unidos y en una posición de absoluto apoyo al quédate en casa, llamémosle así. La segunda discusión es el uso de las máscaras. Pareciera que la respuesta en los países asiáticos fue más efectiva que la que ha sido en Estados Unidos y en Europa, y hay quien le atribuye al uso de máscaras no solo para los enfermos, sino para la población en general. Y la tercera discusión muy importante es la de apoyos económicos. Hoy leí una nota, creo que del New York Times, en donde decía cómo las empresas pequeñas y medianas de Estados Unidos tienen flujo de caja para menos de un mes y están requiriendo apoyos para no cerrar. Empezamos contigo, Denise. ¿Qué te dice este panorama y estas discusiones? ¿Dónde estamos en este momento en el mundo y en México, por supuesto? Gracias, Leopoldo. Empezaría yo por el tema que mencionabas de los Estados Unidos, porque creo que puede ser un ejemplo, y lo pongo así. Desde luego, esto empezó en China, como todos sabemos, vimos las reacciones fuertes del gobierno chino y vimos también a una serie de líderes internacionales, pues desde luego Trump, pero también Bolsonaro en Brasil, que lo que declaraban es que la verdad esto no era tan grave. Trump lo dijo claramente y lo dijo apenas hace un mes, 3 semanas, esto es exactamente igual a una gripa, no habría por qué preocuparse. Y lo recuerdo porque el día de ayer, Leopoldo, fue muy impresionante la conferencia de prensa de este grupo del Task Force, como se llaman, este grupo para enfrentar al COVID-19 en Estados Unidos. Un Trump serio, sobrio, preocupado, incluso emocionalmente tocado por lo que había visto en hospitales, por los números de Nueva Jersey, y por una razón muy sencilla. Hoy varios en los periódicos, el New York Times, el Washington Post, lo retoman. De simplemente cumplirse con la cantidad de muertos que se anticipa en el mejor de los casos, Trump será el presidente en cuya presidencia más estadounidenses habrán muerto, más que en las guerras de Corea y Vietnam juntas. Y el presidente lo está entendiendo y lo está viendo en las calles de Nueva York, lo está viendo en los hospitales. Y creo que en ese sentido, este cambio que me pareció radical del día de ayer de Donald Trump, hay que decir que hay una cantidad de 200,000 contagiados, más de 3,300 muertos en Estados Unidos, llegó finalmente a que el liderazgo político de Estados Unidos asumiera lo que estamos, frente a lo que estamos. México está 15 días detrás de Estados Unidos, quizá 3 semanas. Y creo que también es momento de que todos, absolutamente todos, empezando por el presidente, desde luego Andrés Manuel López Obrador, escuchen lo que está pasando, lo veamos, porque eso viene hacia nosotros y no estamos preparados como los países asiáticos que llevan 15 años preparándose para una pandemia de este tipo. No somos ellos y tampoco tenemos la fuerza económica de Francia, de Italia, de Alemania y de Estados Unidos. Yo me quedaría con el discurso del subsecretario López-Gatell y de su enfático quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, y plantear que estamos frente a la última oportunidad para mitigar, para tratar de que esto no sea
algo absolutamente incontrolable para nosotros. Por cierto, en Estados Unidos ayer mencionaban que habría entre 1 millón y 2 millones y creo que 400,000 muertes si no se hiciera nada. Con las acciones que se están impulsando ya de manera muy decidida, la cantidad de muertos estaría entre 100,000 y 240,000, una cantidad enorme, pero escalofriante pensar en el escenario contrario. Genaro, las respuestas diferenciadas a nivel internacional, ¿qué lección sacas tú para México? Claro. Coincido con Denise en que en efecto los distintos gobiernos, los distintos líderes mundiales han ido reaccionando de manera distinta conforme ha ido avanzando el tema. Yo estoy muy preocupado, Leopoldo, porque decía Denise que los países asiáticos llevan años preparándose para esto, y en efecto llevan años preparándose en el sentido de que son sociedades que están muy acostumbradas a la disciplina, que tienen, digamos, esta actitud de mucho más higiene respecto al espacio público. En muchas ocasiones, si uno visita Tokio, si uno visita Beijing, ves a mucha gente con cubrebocas a pesar de que no haya emergencias sanitarias así, y no veo eso en las sociedades del continente americano y en específico en Estados Unidos y en México. Veo que ha habido una respuesta diferenciada por parte de varios gobiernos y por parte también de distintos sistemas políticos. Las democracias sopesando en qué momento llamar o no a un estado de excepción, hasta dónde controlar o hacer o emitir recomendaciones, simplemente como recomendaciones a su población de que mantengan la sana distancia, de que no se congreguen en multitudes de más de 50 personas, o en contraste algunos gobiernos que han destinado ya recursos o estrategias mucho más autoritarias. Víctor Orbán en la República Húngara, por ejemplo, ya se está convirtiendo en el primer líder europeo que está llamando al estado de excepción, desapareciendo los poderes del Congreso, incluso amenazando a la población húngara con cárcel de hasta 4 a 5 años si difunden noticias falsas. Entonces creo que es una prueba, digo, más allá, por supuesto, de la emergencia sanitaria, de la crisis económica, de la recesión que ya viene pronto y que también ha habido ahí respuestas diferenciadas por parte de distintas economías. Creo que también es una prueba de fuego para las democracias, una prueba de fuego para ver si en democracia se puede atender de una manera puntual, expedita y con extrema urgencia, digamos, este tipo de emergencias, pero sin, por supuesto, vulnerar los derechos humanos de las poblaciones. En el caso mexicano, yo sí he visto un lentísimo pero gradual cambio por parte de las autoridades. He visto que se han consolidado algunas voces del gobierno mexicano, el canciller Ebrard, que siempre ha salido cada vez que ha habido una emergencia, ausencia de algunos actores políticos como la secretaria del Trabajo, Luis Alcalde, que tendría que estar ya saliendo a explicarnos exactamente qué consisten las medidas anunciadas, Olga Sánchez Cordero, que de repente solamente aparece allí simplemente para la imagen, el doctor Alcocer de Salud, finalmente la buena, ya lo escuchamos hablar, la mala, ya lo oímos hablar, y voces nuevas también adentro del gobierno mexicano que están consolidándose como voceros ante esta emergencia, por supuesto el subsecretario López-Gatell, pero también el doctor Reyes Terán, pero también el IMSS y otras autoridades, digamos, médicas que están saliendo todas las noches a tratar de explicarnos. Entonces, respuestas diferenciadas, respuestas a veces contradictorias en los mismos gobiernos, que en efecto, como te digo, creo que ponen sobre todo el énfasis en cómo van a responder las democracias y cómo va a responder una democracia como la mexicana, en donde se ha prometido que uno de los ejes fundamentales para responder a esta emergencia sea el énfasis en la protección de los derechos humanos. Sí, que no habría, digamos, un estado de emergencia, toques de queda, etcétera. René, ¿qué ves en el panorama internacional y que nos dé luz sobre lo que viene para México y lo que debe hacerse en México? Mira, Leopoldo, lo que planteaste sobre el abordamiento diferenciado de la crisis, me parece que es central el tema. Por un lado, porque hay distintas escuelas epidemiológicas para abordar una pandemia como esta, y sobre todo hay condiciones sociales distintas en cada uno de los países que son víctimas de los estragos del coronavirus. En ese sentido, los tres temas que originalmente tocaste, aislamiento, equipamiento y condiciones económicas, dejan ver distintas formas de abordar el problema, y eso es clave. Sin duda, si tuviéramos los recursos, el equipamiento, el desarrollo científico que tienen otros países, estaríamos viendo cumplidas muchas de las exigencias que se hacen. Se piden más pruebas, se piden más camas, se piden más ventiladores, pero en el fondo
eso tiene que ver con nuestras propias realidades y posibilidades. En ese sentido, para mí sí es central el llamado que hizo el sábado el doctor López-Gatell, porque el principal recurso con el que creo que vamos a encarar el problema es el del aislamiento. Si no se guarda ese aislamiento como se está solicitando, el problema va a ser más grave y más doloroso. Grave porque va a ser más difícil rescatar la economía, doloroso porque el número de víctimas va a ser superior al que pudiéramos pensar. El solo escenario que plantea Trump sobre el número de decesos que van a encarar aquí podría ser distinto. Entonces, sí creo que hay que entender, por un lado, que hay escuelas distintas y realidades distintas, Leopoldo. Sergio, para la realidad que tenemos en México, un país que no tiene esos recursos, no tiene la preparación de los países asiáticos, ¿ves que la respuesta es la que se puede tener? Esa es la respuesta que se puede tener. Y nuestro principal recurso, como dice René, es el aislamiento. A ver, yo creo que estamos todos aprendiendo. Ahora todos somos epidemiólogos, ahora todos somos economistas, pero paso a paso vamos aprendiendo, como está aprendiendo Donald Trump, que después de decir que no importaba la enfermedad, hoy está ofreciendo una serie de advertencias realmente catastróficas. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estamos viendo? Uno, todos los especialistas nos dicen que la pandemia no se puede detener. La podemos aplazar, podemos aplanar la curva, podemos actuar de tal forma que no saturemos nuestros servicios de salud, pero me preocupa que el aislamiento, el cierre de negocios va a tener unas consecuencias económicas realmente más difíciles para la enorme mayoría de la población que la propia enfermedad que estamos tratando de curar. Es como si estuviéramos haciendo sangrados medievales o nos estuviéramos poniendo sanguijuelas para sacarnos la sangre con la idea de que si nos castigamos lo suficiente, entonces vamos a expiar los pecados que hemos cometido y vamos a poder tener una mejor situación. A mí me preocupa la economía y me preocupa porque estoy viendo que nos estamos orillando en México a una catástrofe económica que va a dejar sin comer a mucha gente. Millones van a ser impulsados a la pobreza. Y nos dicen que esto es necesario para evitar una tragedia humana en materia sanitaria. A ver, eso no lo vamos a poder evitar. Sabemos ya que esta pandemia se está expandiendo a las tasas en que se está expandiendo. Sabemos que no se va a poder parar. La propia Organización Mundial de la Salud, o el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, que es el director general, nos dice que no hay un solo caso histórico en que se haya podido contener una pandemia. Lo que podemos hacer es nada más hacer que los contagios entren más adelante. Lo vemos en países como Japón. Perdón, Sergio, pero lo que sí creo que hay un consenso de todos los epidemiólogos, claro, es que es mejor que no coincidan todos los casos en muy corto plazo a que se alarguen en el tiempo. ¿Por qué? Duda. Porque no es un solo, pero es que no creo que sea un tema de salud frente a economía, porque no puedes separar. Es decir, si tú tienes una pandemia que pega fuerte y pega inmediatamente, pues ve lo que decían en Estados Unidos. Si no hace nada, cerca de 2 millones de muertes. Si hacen algo, 240,000. Vaya, tienes un problema de salud que se traduce necesariamente en la economía. Es decir, no es por no hacer nada en este momento vas a salvar el tema económico. Yo creo que el tema económico lo vas a tener sí o sí, ¿no, Sergio? Mira, hay puntos de vista diferentes. Paul Romer, ganador del Premio Nobel de Economía, y el provost de la Universidad de Harvard, Alan Garber, me parece que se llama, escribieron en el 23 de marzo en el New York Times un artículo en que decían, sí, John Maynard Keynes decía que en el largo plazo todos estamos muertos. El problema es que en este momento estamos aplicando una serie de medidas que no necesariamente van a resolver el problema sanitario, pero que sí van a asegurar que muera la economía. No lo van a resolver, pero lo van a atenuar, lo van a alargar en el tiempo. A ver, perdón, ahorita regreso contigo. Leopoldo. A ver, rápidamente, Denise, rápidamente para ir con Raimundo y con Leo. Es que nada más para decirlo, a mí no me parece, y creo que está muy claro que no es un tema de si salvamos, si enfrentamos el problema sanitario o si enfrentamos la crisis económica.
es que es muy claro, si no hacemos las medidas de mitigación, lo dicen todos, y ahí creo que no hay una sola voz en contra. Si no lo hacemos, es una cuestión de cantidad de muertos. Si todos los muertos llegaran en este momento, es decir, si se tomara la decisión de que cada quien circule y que básicamente nos contagiemos como vaya ocurriendo, van a morir cientos de miles de personas, Leopoldo, y eso no nos va a evitar evidentemente la crisis económica, porque además esto es un elemento mundial, es decir, si nosotros quisiéramos seguir, de todos modos el mundo está parado, la crisis económica va a estar, pero no, es que esta idea de que es una cosa o la otra es completamente falsa. Lo que se trata es de disminuir la cantidad de muertos. Eso es de lo que se trata. Y una política económica que apoya la situación económica, en la medida que se puede. Exacto, y que después, evidentemente, pero bueno, nada más, porque bien, me parecía Leo, que esta es una disyuntiva totalmente falsa. Leo. Sí, yo concuerdo con Denise que es una disyuntiva completamente falsa. Yo creo que hay que solucionar los dos problemas, el problema sanitario y el problema económico al mismo tiempo. Mira, este es un virus que apenas estamos conociendo los humanos. Este es un virus que apareció en diciembre del 2019. Estamos apenas en abril del 2020. Hay muchos debates en torno a este virus, que si sirve el distanciamiento social, que si sirve el aislamiento. El tema quizás donde haya habido más debates en el tema de usar o no las máscaras. Primero nos dijeron que no, ahora nos dicen que sí. Bueno, hay países que dijeron no hay que aislarse, como el Reino Unido, y resulta que luego se dieron cuenta que sí hay que aislarse porque ya empezaban unos contagios terribles, incluyendo el del propio Boris Johnson, primer ministro, y el del príncipe heredero, el príncipe Carlos. Hay países que no se han aislado, como Suecia, que sigue con su vida normal. Hay países donde aislaron por completo a las regiones donde había contagios, como en China, como está pasando en España, en Italia. Yo creo que estamos en un momento en que los humanos sabemos poco, hay mucha incertidumbre y por lo tanto, Leopoldo, es responsabilidad de los estados, de los gobiernos, tanto coordinar los esfuerzos sociales para tratar de minimizar el impacto de la crisis de salud, es decir, que haya menos muertos, y también tratar de minimizar el impacto económico que esto va a tener. ¿Va a haber muertos? Sí. ¿Va a haber crisis económica? Sí. La pregunta es ¿de qué tamaño? Pues va a ser del tamaño de los estados, de los gobiernos, Leopoldo, de qué tan bien funcionan o no. Estados Unidos, por ejemplo, pues se dio cuenta muy tarde del tema sanitario y está teniendo sus problemas. Pero creo que rápidamente se dio cuenta del tema económico y ha logrado paliar por el lado de la política monetaria y de la política fiscal los posibles problemas económicos. Creo, y en ese sentido me preocupa México, porque veo en México pues que vamos muy lentos, vamos muy graduales, tanto en el lado sanitario y ni se diga en el lado económico, porque nos vamos a tener que esperar hasta el próximo domingo para ver qué es lo que va a proponer el gobierno en materia económica. Sí veo un cambio, por cierto, en el tema en México, por cierto, gradual, pero creo que no ha llegado a lo que se espera. Me llama la atención en ese sentido el evento de anunciar la emergencia sanitaria, en donde no está presente el presidente de la República, como sí ha estado los jefes de Estado y jefes de gobiernos en otros lados con cadenas nacionales. Aquí el presidente no se presentó. Y la centralidad en el evento de Marcelo Ebrard, creo que esa es la parte ya política que también podríamos discutir. Bueno, Raimundo. Mira, yo creo que lo primero que tendríamos que tener no como premisa, sino como punto de arranque, es que esta es la pandemia en la memoria de cada uno de los habitantes en este mundo más letal que hemos vivido. Por una sencilla razón, no hay vacuna para enfrentarla. Entonces, el índice de letalidad es mucho más amplio, mucho más fuerte y mucho más extenso que otras pandemias que todos los que vivimos hoy en día lo podamos haber experimentado. Ahora, tú mencionabas sobre los diferentes escenarios y yo creo que, como dice Denise, sí, todos están en la estrategia de la mitigación. Creo que originalmente solamente había 2 naciones
que estaban en otra lógica. Una era el Reino Unido, lo mencionaba Leo, donde la racional de Boris Johnson es que era mejor que se infectara la gente, porque de esta manera iba a haber un proceso de inmunización, y es lo que de alguna manera dijo el doctor Hugo López-Gatell cuando mencionó que hasta no sería malo que se contagiara el presidente porque entonces estaría inmune. Afortunadamente, López-Gatell rectificó mucho antes de lo que rectificó Boris Johnson, que fue apenas hasta hace 15 días. Por lo tanto, es altamente probable que el Reino Unido sea la próxima Italia dentro de Europa. Ahora, con respecto a la mitigación, lo que cambian son cómo analizan, y lo mencionaba René, cómo analizan los tiempos en los cuales van incorporando una serie de medidas. Y aquí, sí, probablemente nosotros, y ya lo veremos conforme necesitamos ver los resultados, vemos si entramos tardíamente, como muchos creemos, o no, o efectivamente el modelo matemático que tenía el doctor López-Gatell nos lleva a un mejor puerto. Ahora, sí ha habido, y en esto ya lo que se hizo no se puede cambiar, ya sucedió lo que no hicimos. Y lo que no hicimos fue comprar los insumos, equipos, en el momento en que todos los países, incluso los que todavía no entraban en la crisis, en la parte más fuerte de la crisis, hicieron. Mientras aquí decían no hay necesidad de mascarillas, había cuando menos 8 gobiernos hace 2 meses comprando mascarillas en Estados Unidos, estas mascarillas de alto rendimiento que son las N95, pero también otro tipo de mascarillas. No recomendaban no usar mascarillas, y vemos ya las experiencias en Japón, Corea del Sur y Singapur con el uso de las mascarillas. También no fuimos como país a comprar los insumos que necesitábamos como ventiladores. Apenas el presidente anunció la semana pasada que se habían adquirido 5,000 ventiladores de China. Se nos decía que teníamos suficientes camas de terapia intensiva para poder enfrentar esta crisis. Ya vimos que no, que nos quedamos Pero entonces, a ver, el argumento sería que nos atrasamos en la compra de insumos, más no así en la política de distanciamiento social y aislamiento. ¿Ese sería tu punto? No, mi punto es que no le prestamos la atención adecuada en el momento en que se debe haber tomado esta pandemia con la seriedad que debía haberse enfrentado. Ahora, esto me lleva a la parte del distanciamiento social. ¿Entramos o no a tiempo? Yo creo que el gobierno federal entró retardado. Sin embargo, tanto los gobiernos estatales como la gente, de manera espontánea y voluntaria, hizo ese distanciamiento social. Ahora, ¿dónde nos lleva a esto, Leopoldo? A que, aquí lo subraya Denise y lo subraya René, a que tenemos nosotros, más allá del gobierno, yo lo dije la semana pasada aquí, mucho depende de la gente para poder ayudar al propio gobierno a que pueda enfrentar esta crisis con el sistema de salud de una mejor manera. Así tenemos que reforzarlo, ya que el gobierno con esta emergencia sanitaria no está obligando todavía, son exhortos, no hay una obligación todavía para que la gente... sí la hay, porque a nivel local, digamos, la declaratoria de emergencia dio pie a que muchos gobiernos estatales ya impusieran medidas más claramente con la autoridad que sí tienen para ir a cerrar restaurantes, bares, parques, etcétera. Pero tengo que hacer